hombres. Was just sitting there thinking, I just had a religious experience. Estaba ahí sentado pensando, acabo de tener una experiencia religiosa. I just sang in tongues. Acabo de cantar en lenguas. I might be kicked out of my church. Tal vez me expulsen de la iglesia cuando vuelva. Well, turn in your Bibles to Matthew chapter 20. Bueno, abran sus Biblias en Mateo capítulo 20. We have been looking at leadership in the church. Hemos estado mirando el tema del liderazgo en la iglesia And we have been looking at the qualities of effective leaders. y hemos estado mirando las cualidades de líderes efectivos. We've also been considering some of the stumbling blocks that leaders face. Y hemos estado considerando algunos de los tropiezos que enfrentan los líderes. Let's be honest when we consider ministry that there are some stumbling blocks that are easy to spot and some that are difficult. Y seamos honestos, cuando pensamos en el ministerio, hay tropiezos que son fáciles de detectar y otros que son más sutiles. Just as there are some sins that are easy to identify and others that are deep-rooted. Así como también hay pecados que son fáciles de identificar y otros que están arraigados de una forma muy profunda. There are those obvious sins that are clear in the scriptures, and then there are the motives of the heart that are hard to diagnose. Están los pecados que son fáciles de detectar porque están a la vista y son expuestos por las escrituras, y otros que tienen que ver con las motivaciones del corazón y son más difíciles de diagnosticar. Take, for example, a little child who gets a toy for their birthday. Toma por ejemplo a un niño pequeño que recibe un juguete para su cumpleaños. They struggle hard to put that toy together. A él le cuesta armar el juguete. They may even get frustrated as they try to put this toy together. Tal vez se frustre en este tiempo tratando de armarlo. What is happening in that child at that moment? Lo que está pasando con el niño en ese momento They could be determined. puede ser que tengan determinación, They could be learning perseverance. puede ser que estén aprendiendo a mantenerse y perseverar, They might even be exercising a little bit of diligence. tal vez hasta un poco de diligencia. Or they could be filled with pride and self-will because they don't want help in their difficulties. O podría ser que estén experimentando el orgullo por no querer aceptar ayuda en esto que no pueden hacer. Sin isn't always obvious. El pecado no siempre es obvio. It can be deep-rooted in the heart. A veces puede estar arraigado profundamente en el corazón. This is why Jeremiah said that the heart is deceitful than all else and is desperately sick. Por Who can eso understand? es que Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Our heart deceives us and leads us astray. Nuestro corazón nos engaña y nos descarría. We have to admit that one of the most difficult sins to spot is the sin of self-will. Y tenemos que admitir que uno de los pecados más difíciles de detectar es el pecado de la voluntad propia. Because self-will can hide behind a lot of great intentions. Porque la voluntad propia puede estar escondida atrás de grandes intenciones. Self-will is an expression of selfishness. La voluntad propia es una expresión del egoísmo. It is worldly thinking and worldly pursuits. Es el pensamiento mundano y la búsqueda mundana. And it is one of those particular sins that we are naturally vulnerable to. Y eso es uno de los pecados particulares a los que naturalmente somos vulnerables. We seek to protect ourselves. Buscamos protegernos a nosotros mismos. We seek to be able to comfort ourselves. Buscamos tratar de consolarnos a nosotros mismos. We seek our natural interests. Buscamos nuestros intereses propios. I can tell you, I have 6 kids in my life. Te puedo contar, tengo 6 hijos I have not taught one of them to say mine. y a ninguno de ellos les enseñé a decir mío. That came ingrained in them. Ya vino arraigado en ellos. They have reminded me from day one that everything is theirs. I am just allowed to borrow it. Y desde el día 1 ellos siempre me han recordado de que todo es de ellos, yo solamente tengo la oportunidad de tomarlo prestado. Even my teens take my car. Aún mis adolescentes me agarran el auto, It's not mine anymore. ya no es mío. We are consumed with a level of self-interest and pride that just blinds us. Somos consumidos con un sentido de orgullo y de independencia que nos ciega. And
the sin of self-will is a particular vulnerability for many. Y el pecado de la voluntad propia es un pecado particular para muchos. What would self-will look like in the church? ¿Y cómo se ve esto de la voluntad propia en la iglesia? How would you know when it is at work in spiritual leaders? ¿Cómo sabrías que está obrando este pecado en el corazón de líderes espirituales? One would point out a leader and say, that man is a great leader. Alguien podría señalar a un hombre y decir, este es un gran líder. And yet, while he's accomplished many great things, self-will will be ruling in his life. Y sin embargo, aunque ha logrado grandes cosas, lo que está gobernando su vida es este deseo propio. In fact, there are sins like self-will that are acceptable. Es más, hay ciertos pecados que están movidos también por la voluntad propia que son aceptables. Not that Aceptados. God honors them, but they become socially acceptable. Claro, no es que Dios los acepta, pero socialmente se reconocen como aceptables. We see a guy in leadership exercising authority, Vemos a un hombre en el liderazgo usando y ejercitando la autoridad and we just say, well, that guy's passionate. y decimos, este hombre es apasionado. He's just a competitive guy. Solamente es un poquito competitivo. He has a big heart for ministry, and he wants to accomplish great things. Tiene un gran corazón para el ministerio, quiere hacer grandes cosas. He is being used by God to accomplish these mighty things for the kingdom. Está siendo usado por Dios para lograr grandes cosas para el reino. And so we learn to protect that guy in his self-will to allow him to manifest his gift. Y lo que hacemos es proteger esta voluntad propia para dejar que esos dones se desarrollen. But the Bible warns us against this quality. Pero la Biblia nos advierte en contra de esta cualidad. You're reminded in Titus 1:7 that an elder is not to be self-willed. En Tito 1:7 nos recuerda que no debe ser un hombre que se dirija por sus propios deseos. He must have a quality of humility and teachableness. Él tiene que tener la cualidad de ser un aprendiz He cannot be self-seeking and self-exalted. y humilde, no puede exaltarse a sí mismo y buscar sus propios intereses. This is why it's important that as a ministry is growing, it is surrounding itself with a plurality of leaders who are involved in shepherding the church. Así que es importante que a la medida que va creciendo el ministerio nos rodeemos de una pluralidad de líderes que puedan estar velando por la iglesia. Because self-will is evidence in a man who cannot work well with others. Porque la voluntad propia se evidencia en un hombre que no puede trabajar bien con otros. Who's so consumed with himself and his own advancements that he will trash others. Que está tan consumido con sí mismo y con sus propios logros que va a aplastar a todos los demás. In fact, self-will is the description of false teachers. Es más, este deseo propio es una de las descripciones de los falsos maestros. Real quick, let's look over at 2 Peter chapter 2, Solo bien rápido, miremos en 2 de Pedro capítulo 2, looking at verse 9 and 10. mire el versículo 9 y 10. Says the Lord knows how to rescue the godly from temptation and to keep the unrighteous under punishment for the day of judgment. Verse 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, el versículo 9. So that here, Peter is reminding his audience that the Lord is keeping the unrighteous under judgment. Así que Pedro acá está recordando a su audiencia de que el Señor está guardando a los injustos para el juicio. And now he describes them, these unrighteous ones that he is keeping under judgment. Y después los En verse describe 10. a estos injustos que están reservados para el juicio en el versículo 10. It says, especially those who indulge the flesh and its corrupt desires and despise authority. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian la autoridad del señorío. They're daring, self-willed, they do not tremble when they revile angelic majesty. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores.
Describing these men, they were despising authority. Describiendo a estos hombres, ellos desprecian la autoridad, They're filled with self-will. están llenos de sus propios deseos, They're even warring against angelic authority. aún están luchando contra las autoridades angelicales. Basically, they're so filled with themselves that they have no fear or trembling. Básicamente están tan llenos de sí mismos que no tienen temor o temblor. They're despising any other authority, Ellos están rechazando cualquier otra autoridad and they're reviling without fear. y están atacando sin temor. See, the proud heart is so arrogant that it will never be broken under other authority. El corazón orgulloso es tan arrogante que nunca se va a someter a otra autoridad. To say that the self-willed heart is so filled with intoxication of self that is unloving toward others. El corazón que busca lo propio está tan intoxicado consigo mismo que no puede amar a otros. Let me show you how this is manifested. Turn back to Matthew chapter 20. Y te quiero mostrar cómo se manifiesta esto. Volvé a Mateo capítulo 20. Contrasted in this account are two stories. Contrastadas en este relato hay dos historias. You have verses 17 through 19. Tenés el versículo 17 al 19, The humility and selflessness of our Lord Jesus Christ. la humildad y el abandono de sí mismo del Señor Jesús. And then in verses 20 through 28, the self-seeking of two disciples. Y después del 20 al 28, la búsqueda propia de sí mismos de dos discípulos. These two accounts are juxtaposed, I believe, for a reason. Hay un contraste entre estas dos historias, estos dos hechos, por una razón. These two events contrast the greatness of our Lord and his sacrificial love with the pride and self-seeking of the disciples. Porque estos pasajes lo que contrastan es la humildad y la actitud sacrificial de nuestro Señor en su servicio con la actitud arrogante de los discípulos. Now you need to understand that these verses here fall within a train of thought that has been taken place back from chapter 19. Tenés que entender que estos versículos vienen después de una línea de pensamientos que arranca en el capítulo 19. The disciples had just seen a remarkable event. Los discípulos acababan de ver un evento asombroso. A young man came to Jesus, ran up to him, fell down and said, "What must I do to enter into the kingdom?" Un joven llegó corriendo a Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino? He had just basically said, "I want to be saved, Jesus, what must I do?" Básicamente lo que él estaba diciendo es: Jesús, quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? And Jesus exposed in that man's heart that he needed to leave everything, give away everything and follow after him. Y Jesús expuso en el corazón de este hombre que lo que él tenía que hacer era dejar todo y seguirlo. And the man got up and left grieved because he would have to sell all his Y el possessions. hombre se levantó y se fue entristecido porque tenía que abandonar todas sus posesiones. He basically left unsaved. Y básicamente se fue no salvo. The disciples were blown away by this. Los discípulos quedaron impactados por esto. This was the easiest possible convert that anyone could have. Este es el convertido que más fácilmente cualquiera podría haber hecho. And apparently Jesus had blown it. Y aparentemente Jesús lo había arruinado. But in reality they recognized the impossibility of gaining the rewards of eternal life. Y en realidad ellos ahora entienden lo imposible que es ganar la vida eterna. To which then the attention turns in verse 27 that Peter asks, "Then we have left everything, what's going to be for us?" Entonces se vuelca ahora la atención a algo que Pedro va a decir: nosotros dejamos todo y ¿qué vamos a tener? This question about rewards has come up. Y ahora surge la pregunta en cuanto a la recompensa. What are we going to receive for all of the sacrifices that we have made? ¿Qué vamos a recibir nosotros por todos los sacrificios que hemos hecho? The subtle question is basically this. La pregunta sutil básicamente es esta: Is my effort in this work going to be rewarded? mi esfuerzo en esta tarea va a ser recompensado.
Jesus reminds them from verse 28 through 30 that God is going to be fair and that there are unique rewards that God will give out. Y hasta el versículo 30 Jesús les explica que va a haber premios únicos y específicos que Dios va a dar. Then in chapter 20, verse 1 through verse 16, Jesus gives the parable of the vineyard to describe how it is that God is fair in his giving of rewards. Después en el capítulo 20, del 1 al 19, Jesús cuenta una parábola donde explica cómo Dios es justo al dar recompensas. That God has the right to give to whom he will. Que Dios tiene el derecho de dar a aquel a quien quiere. And that he is fair with all of his Y laborers. que Él es justo con todos sus trabajadores. No matter what stage he calls them in to do work. Sin importar en qué etapa Él va a llamarles a hacer el trabajo. And then it seems to appear that verses 17 through 19 jumps in out of nowhere. Y de repente parecería que del versículo 17 al 19 tenemos algo que salió de la nada. That Jesus once again reminds his disciples that he is about to die. Es que el hecho que Jesús les recuerde una vez más a sus discípulos que está a punto de morir. This is now the third time that Jesus has made this known to his disciples. Ahora fue la tercera vez que Jesús le dejó saber esto a sus discípulos. The first time came in Matthew chapter 16 and verse 21. La primera vez sucedió en Mateo 16, versículo 21. The very first time that Jesus exposed this to his disciples, Peter took Jesus aside and rebuked him. La primera vez que Jesús le había dicho esto a sus discípulos, Pedro lo tomó aparte y lo confrontó. You are not going to die. Vos no vas a morir. Over in chapter 17, verse 22, Jesus says the same things again, that while they were gathering together in Galilee, Jesus said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised up on the third day. Después en el capítulo 17, versículo 22, dice: ellos estando en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. And now here in chapter 20, verse 17 through 19, once again he tells them for the third time that he is about to head to Jerusalem to die. Y ahora de nuevo en el capítulo 20, versículo 17 al 19, le va a volver a decir que él va a Jerusalén y que va a morir. By the way, there's one more time he's going to say this, and this is probably hours before his actual betrayal in Matthew chapter 26 and verse 2. For the fourth time in Matthew's account, Jesus says the same thing. The man is to be, 2 days beforehand, he says there in Matthew 26:2, you know that after 2 days the Passover is coming and the Son of Man is to be handed over for crucifixion. Después hay una vez más, en el capítulo 26, esto va a pasar solo 2 días antes de que Jesús sea entregado, donde él dice: dentro de 2 días él iba a ser entregado y él iba a ser crucificado por los sacerdotes. Now, Jesus here demonstrating that he is about to die. Entonces Jesús acá demostrando que va a morir, And it would seem to appear that Matthew here is even moving away from the theme that he's been bringing out here, which is about the rewards of eternal life. aparentemente parecería que Mateo se está desviando del tema que viene trayendo en cuanto a las recompensas que va a dar Cristo. Turn over to Philippians 2. I want to show you something. Abrí en Filipenses capítulo 2, quiero mostrarte algo. Philippians 2, you know this passage very well, starting in verse 4. Filipenses 2, conocés este pasaje bien, empezando en el versículo 4. Here, Paul calling the attention to the Philippians about what kind of outlook we ought to have. Así que Pablo acá le está mostrando, llamando la atención a los filipenses, mostrando cómo debe ser nuestra perspectiva. That we're not to look out merely for our own personal interest, but the interest of others. De que no tenemos que mirar por nuestros propios intereses solamente, sino por los de los otros. Why? Because this is the attitude that was in Christ Jesus also. ¿Y por qué? Porque esta fue la actitud que estuvo en Cristo Jesús también. And we're to have this attitude ourselves. Y debemos tener esta actitud nosotros mismos. What is that? At verse 6, that he existed in the form of God, but did not regard equality with God a thing to be grasped. ¿Y cuál es? Lo dice el versículo 6, que estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Notice particularly verse 8.
Particularmente mira el versículo 8. That he was being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming, notice, obedient to the point of death, even death on a cross. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. In his humble sacrifice, he obediently went to the cross. En su sacrificio humilde, de forma obediente, él fue a la cruz. Now, catch it. Ahora, quiero que captes esto. Verse 9. Versículo 9. For this reason also, Por lo cual Dios también, literally, therefore also, o literalmente, por lo tanto también, because of his own personal sacrifice, of becoming obedient to the point of death on the cross, here is the result. a causa de su sacrificio personal, habiendo sido obediente hasta la cruz, este es el resultado. God highly exalted him, Dios le exaltó hasta lo sumo bestowed upon him the name that is above every name, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, so that the name of Jesus every knee will bow, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, those in heaven and under the earth, de lo que and on está the earth, en el cielo y en la tierra, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Listen, Escucha, the grand reward that Christ received was the result of the personal sacrifice of laying down his life. la gran recompensa que Cristo recibió fue el resultado de ese sacrificio personal de haber dado su vida. Now that's just extra insight the scripture gives us. Look back at Matthew chapter 20. Y solo una aclaración, una claridad extra que la Biblia nos da está en Mateo capítulo 20. Now I told you these two accounts are contrasted. Yo te dije que estos dos relatos están contrastados. Here Christ just tells his disciples that he is going to go to Jerusalem, he is going to be arrested, he is going to be crucified. Acá Jesús le está diciendo a sus discípulos que va a ser entregado, que va a Jerusalén, que va a ser crucificado. And now the event comes in verse 20 through 28. Y ahora el evento que llega en el versículo 20 al 28. We see the shocking account of selfishness and self-will Lo que in the vemos heart of the disciples. es el relato asombroso de el egoísmo y la voluntad, el deseo propio de los discípulos. And what does it revolve around? ¿Y alrededor de qué se revolotea esto? Their desire for greatness in the kingdom to come. Su deseo de grandeza en el reino venidero. Notice the bold request in verse 20 and 21. Fíjate qué valiente fue el pedido que le hicieron en el versículo 20 y 21. It says, Then the mother of the sons of Zebedee came to Jesus with her sons, bowing down and making a request of him. And he said to her, What do you wish? And she said to him, Command that in your kingdom these two sons of mine sit on your right and on your left. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Now, friends, this is a bold request. Este pedido que le va a hacer es un pedido muy valiente. Now, Matthew adds a detail for us here in verse 20. Mateo en el versículo 20 nos da un detalle. He says that this is the mother of James and John, Dice que fue la madre de Juan y Jacob, the mother of the sons of Zebedee. la madre de los hijos de Zebedeo. Mark 10:35 does not have that detail in there. En Marcos 10:35 no aparece ese detalle particular. Matthew adds this for a particular reason. Mateo agrega esto por una razón particular. If it was me, I would add it to mock them. Si hubiese sido yo poniendo esto, probablemente le hubiese agregado ese detalle para burlarme de ellos. You had to get your mom to come in and ask for this request. Así que tu mamá tuvo que venir a hacer este pedido, ¿no? But there's a greater detail here. Pero hay un detalle más importante acá. Just real quick to show you this detail, if you turn over to Matthew chapter 27 and verse 56. Solo bien rápido para mostrar el detalle, si vas a Mateo capítulo 27, Describes the women, 56. el versículo 56, Here are
4 women who were standing around the cross when Jesus was crucified. Hay 4 mujeres que están alrededor de la cruz en el momento de de la crucifixión. And it says in verse 56, and among them was Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph and the mother of the sons of Zebedee. Entre las cuales, dice, estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. In Mark chapter 15 and verse 40, we learn that the mother of the sons of Zebedee is named Salome. En Marcos 15:40 sabemos que la madre de los hijos de Zebedeo se llama Salomé. And if you were to look at John chapter 19 and verse 25, you would find out that Salome, the mother of the sons of Zebedee, is also the sister of Mary, Jesus' mother. Y también si vas a Mateo 19:25, aprenderías o sabrías que Salomé es hermana de la mamá de Jesús, María. So here in Matthew chapter 20 and verse 20, or Matthew 20:20, Así que acá en Mateo 20:20, the mother of the sons of Zebedee, la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé, the sister of Mary, the mother of Jesus, la hermana de María, la madre de Jesús, is Jesus' aunt. sería la tía de Jesús. That makes James and John the cousins of Jesus. Eso hacen a Santiago y Juan los primos de Jesús. So what you have here is now the biggest power play of nepotism. Así que acá lo que tenés es el poder más evidente del nepotismo. Jesus, make your family members sit on your left hand and on your right hand. Jesús hace que tus primos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Do you understand then why there was some conflict among the disciples back in Matthew chapter 18 and verse 1? Y entendés tal vez por qué había un conflicto entre los discípulos en Mateo 18. It is now a family right to have this kind of honor. Ahora es una cuestión de derecho familiar tener este honor. Here, the sons of Zebedee are now taking every earthly resource they have, trying to gain spiritual advantage. Así que los hijos de Zebedeo ahora están tratando de usar cualquier recurso terrenal para tener una ventaja espiritual. Jesus had already told them there is going to be a reward to come. Y Jesús le dice, bueno, ya les dije que va a haber una recompensa cuando venga. Matthew 19:28 described that. They will have thrones and they will sit on these thrones and they will reign. Mateo 18:28 habla de que va a haber tronos, se van a sentar en tronos, que van a reinar. But for these men, the honor of having those thrones was not enough. They wanted the prominent throne. Pero para estos hombres el honor de tener esos tronos no fue suficiente. Ellos querían los tronos preeminentes. They were not satisfied with the degree of reward that God was going to give. They had to have more. Ellos no estaban satisfechos con el grado de premio que iban a recibir de parte de Dios. Ellos querían más. And in their mind, it is now the birthright. Y en sus mentes es ahora el derecho de nacimiento. Family relations is going to be the extra card they would use to gain that advantage. Las relaciones familiares van a ser esa carta extra que van a usar para ganar esta ventaja. These men were carrying themselves around like Instagram rich kids. Estos hombres estaban tratando de demostrarse y publicarse como chicos ricos en Instagram. That does translate, that's good. Sí se tradujo, dice, qué bueno. They were flaunting their liberties. Ellos estaban presumiendo de sus libertades. They were flaunting their riches. Ellos estaban presumiendo de sus riquezas. And they were going to bring Jesus in to seal the deal. Y ellos iban a traer a la tía de Jesús para que sellara el trato. There is no way Jesus is going to look his own mom in the eye and have to give an account for rejecting us. No hay forma en la que Jesús pueda mirar después a su mamá a los ojos y explicarle por qué nos rechaza a nosotros. Now, notice how Jesus responds to this improper
request. Pero Or fíjate this cómo bold request. Jesús va a responder a este pedido tan valiente. He says to them, you have an improper assessment. Le dice, ustedes están evaluando mal. No, notice verses 22 through 23. Mira el versículo 22 al 23. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Notice Jesus starts off by saying, basically, you have no idea what you're asking for. Mira, Jesús empieza diciendo, ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. You do not even begin to understand the depths of what you're asking for. Ni siquiera empiezan a entender la profundidad de lo que están pidiendo. It's like a child who's sitting in your lap and says, Dad, I want to drive the car. Es como el niño que está sentado en tu falda y te dice, papá, quiero manejar el auto. Son, you don't know what you're asking. Hijo, no sabes lo que estás pidiendo. I mean, it would be like somebody walking up to, in a plane, walking up to the pilot and say, hey, move over, I want to land this plane. Imagínate a alguien que va caminando hasta el lugar donde está el piloto del avión y le dice, a ver, correte un poquito, déjame aterrizarlo. Friend, you don't know what you're getting into if I gave this over to you. Amigo, no tenés idea de en qué te estás metiendo si yo te doy para pilotear el avión. So Jesus asked them a question. Así que Jesús le hace algunas preguntas. Are you able to drink the cup I am about to drink? ¿Son capaces de tomar de la copa que yo voy a tomar? And in their boldness and blindness, they're saying, we are able. Y después en su valentía y ceguera dicen, somos capaces. I mean, this here Esto acá is a blind response. es una respuesta ciega. As I demonstrated to you, Jesus had said to them multiple times, he is about to be arrested, crucified. Como lo dije antes, Jesús está a punto de ser arrestado y crucificado. He is going to die here soon. Él va a morir en muy poco tiempo. And they had heard it multiple times. Y ellos lo escucharon varias veces. And now, when he says, are you about to drink the cup I'm about to drink? They're saying, yeah, but we can do it. Y de repente Jesús dice, pueden tomar de la copa que yo voy a tomar. Y ellos dijeron, sí, podemos hacerlo. This cup clearly meant, he understood it was the wrath that he was about to bear. Esta copa claramente ellos deberían haber entendido, esa es la ira que va a Jesús llevar sobre sí. Later in Matthew chapter 26 and verse 39, Jesus is praying. En Mateo 26, 39, más adelante, Jesús está orando He says, Father, if it's possible, let this cup pass from me. y dice, Padre, si fuese a ser posible, que pase de mí esta copa. The cup was the cup of wrath, La copa era la copa de la ira, the cup of judgment upon sin that was about to be poured out. la copa del juicio sobre el pecado que estaba a punto de caer. He was about to take it upon himself. Él la iba a tomar sobre sí mismo. He had come for this very purpose. Él había venido para este propósito. His whole life was aimed in this direction. Toda su vida apuntaba en esa dirección. He knew that he was coming for this very purpose and reason, and even in the last moments he was asking his Father if it was possible for there to be another way. Él sabía que había venido para este propósito y esta razón, y acá está en el último minuto preguntándole al Padre si hay algún otro camino. He knew the suffering and the agony that was to come through that. Él sabía del sufrimiento y la agonía que estaba por venir, And willingly saying, yet not as I will, pero but as you will. después voluntariamente diciendo, no sea mi voluntad, sino la tuya. So that when he then points back to his disciples here in Matthew 20, that are you about to drink this cup, he is ultimately saying, are you about to suffer like I'm going to suffer? Entonces en el capítulo 20, lo que estamos leyendo, la pregunta que le hace a sus discípulos es, ¿están ustedes a punto de sufrir lo que yo voy a sufrir? So their first failed assessment was asking something they did not know what they were getting into. Así que el primer problema en la forma en la que ellos evaluaban era que estaban pidiendo algo que no entendían. Of course, in their pride, they respond that we're able to do this. Claro, en su orgullo ellos dijeron, sí, podemos hacerlo, No problem. no hay problema. I've seen people do these things all the time. We can handle it. Yo vi que gente hace esto todo el tiempo, así que lo podemos manejar. To which then the most terrifying words come next.
Y las palabras más aterradoras son las que vienen después. Verse 22, Versículo 22, or verse 23, versículo 23. he says to them, "My cup you shall drink." Él les dijo, la verdad de mi vaso beberéis. Those are terrifying words, Son palabras aterradoras estas. because as they think they could handle this, he says to them, "You're going to drink this." Porque mientras ellos dicen, sí, nosotros lo podemos manejar, ahora Jesús le dice, bueno, van a beber de ello. Indeed, there is suffering for you. En realidad, hay sufrimiento que van a tener. Indeed, it is on your horizon to face the level of suffering that I'm going to have to face. Es más, está en el horizonte que van a tener que sufrir y enfrentar un nivel de sufrimiento como el que yo voy a enfrentar. Their first failed assessment was that they believed greatness in the kingdom came as a result of personal relationships. Su primer falla en evaluar esto que están pidiendo es pensar que la grandeza en el reino depende de las relaciones familiares. Their second failed assessment was that they believed that they were capable of suffering like Christ. Su segunda falla en entender esto es que ellos eran capaces de sufrir como Cristo. And while they would face some suffering, they did not face the same suffering like Christ. Y aunque ellos iban a enfrentar cierto sufrimiento, no iba a ser de la misma manera en que Cristo lo iba a hacer. But they also had a third area in which they failed to properly assess the situation. Pero también había una tercera área en donde fallaron en entender la situación apropiadamente. They failed to recognize that this was not the Son's plan, but rather the Father's plan. Ellos fallaron en entender de que esto no es el plan del Hijo, sino era el plan del Padre. It says that there in verse 23. Lo dice en el versículo 23. But to sit on my right and on my left, this is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared by my Father. Que el sentarse a la izquierda o a la derecha no es mío el darlo, dice, sino para aquellos para quien está preparado por el Padre. It's not our will be done, but the Father's will. Entonces no es mi voluntad la que se va a hacer, sino la del Padre. Christ is saying it's not my will I'm accomplishing, it's my Father's will I'm Jesús accomplishing. está diciendo, no es mi voluntad la que estoy logrando y buscando, sino la del Padre. See, this is one of the expressions of self-will. Esta es una de las expresiones de la búsqueda de lo personal, de lo propio. It is so consumed with its own plan that it fails to recognize God's will. Está tan consumido con sus propios planes que falla en reconocer la voluntad de Dios. Whether blind to it or ignorant of it. Ya sea que son ignorantes o ciegos a esto. A self-willed person is so consumed by accomplishing their great things La persona que está guiada por sus propias agenda y deseos está tan cegada en lograr sus grandes metas that they're not taking into account the will of the Father. que no están ni siquiera considerando la voluntad del Padre. I mean, here, even Jesus points that out to them. Look, it's not mine to give. It's not my will being carried out. Jesús acá se lo está diciendo, miren, no es mío darlo, no es mi voluntad la que se está haciendo. The self-willed person basically has the audacity to tell God what God must do for him. La persona que está buscando lo suyo propio tiene la audacia de decirle a Dios lo que Dios debe hacer por él. You need to make me great and give me these positions of honor. Tenés que hacerme grande y darme estas posiciones de honor. No. That should have been ultimately enough to humble anyone and bring them low. But notice the disciples themselves, they don't get it. Ahora, eso debería haber sido suficiente para humillar a alguien y hacerlo bajar de nivel, pero los discípulos todavía no lo entienden. Notice verse 24. Mirá el versículo 24. It says, and hearing this, Cuando los 10 oyeron esto, the 10 became indignant with these two brothers. los 10 se enojaron contra los dos hermanos. Looking at this situation and having heard and watched what took place, the 10 should have basically felt a measure of pity for these two. Mirando la situación y viendo lo que estaba pasando en ese momento, estos 10 deberían haber sentido compasión por estos dos. Instead, they themselves were also filled with a bitterness Pero ahora ellos están llenos de amargura and a jealousy. y celos, They were indignant at these two brothers. indignados contra estos dos hermanos. Which we see that this is the natural fruit produced in an environment of self-will. Y vemos, esto es el fruto natural que se produce en un ambiente donde cada uno está buscando lo suyo propio. Anger and jealousy. Enojo y celos.
Here are these disciples recognizing Acá están los discípulos reconociendo that these two, James and John, played the nepotism part. de que estos dos, Santiago y Juan, jugaron la carta del nepotismo. Again, this is why the conflict all the way back in Matthew 18, verse 1. De nuevo vuelve al conflicto que en Mateo 18, versículo 1. Peter might be able to point out that he was an excellent fisherman and a bold proclamation that he can boldly proclaim the gospel. Pedro podría haber señalado lo buen pescador que era o lo gran predicador que era. Judas might be able to point out his wonderful accounting skills. Judas podría haber señalado su capacidad asombrosa para la contabilidad. Matthew might even be able to point out that he knows how to make money. Mateo podría haber señalado que él sabe cómo ganar dinero, That it was James and John who said, we are related to him. pero es Santiago y Juan que dijeron, nosotros tenemos una relación con él, somos parientes. And in their indignant anger towards one another, Así que están indignados, enojados uno con el otro, Jesus gives a final rebuke. y Jesús le da entonces una reprensión final. We can call this a proper rebuke. Y podemos llamar a esto una reprensión apropiada. It says in verse 25 that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. En el versículo 25 Jesús les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. He begins to point out to them that it is the natural, carnal man wants authority to use that for his own advantage. Dice Jesús, es el hombre natural y carnal que usa la autoridad para su propio beneficio. Verse 26, it's not the way among you. This isn't normal for us. Pero el versículo 26 le dice, no va a ser así entre ustedes, esto no es normal entre nosotros. We don't operate in this way. Nosotros no operamos de esta manera. If you want to be great in the kingdom of God, you become the servants of one another. Si querés ser grande en el reino de Dios, te volvés el siervo de todos. Verse 27, if you wish to be, or whoever wishes to be first among you shall be your slave. Dice el versículo 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Notice the Lord draws out two words here. Fíjate que el Señor señala dos palabras acá. First of all, he says, if you're to be, you shall be one another's servants. En primer lugar, dice, tienen que ser siervos unos de los otros. The word there is the word where we get the word deacon from. Y la palabra que aparece ahí es la palabra de la cual sale el término diácono. You shall come alongside and care for and minister to one another. O sea, tenés que venir, ponerte al lado y cuidar y ministrarse uno al otro. And then he steps it up and says in the second part, you shall be their slave. Y en la segunda parte lo levanta al estándar, o dice en el versículo 27 que van a ser vuestros siervos o esclavos. It's not enough that you come along and care for someone. You are now that person's slave. O sea, no es suficiente que venís y le ayudás a alguien, sino que te volvés su esclavo. One who has no personal right. Alguien que no tiene ningún derecho personal. One who is entirely under authority. Alguien que está completamente bajo autoridad. One who is seeking to do the will of another, not his own. Alguien que está buscando hacer la voluntad de otro y no la suya propia. He describes this is how you ought to conduct yourself. Describe acá Jesús, esta es la forma en la que se tiene que conducir. To willingly care for the needs of others. Voluntariamente cuidar por las necesidades de otros. And to lay down your personal ambition. Y entregar tus ambiciones personales. To accomplish the will of another. Para lograr la voluntad de otro. This is the road to greatness in the kingdom. Este es el camino hacia la grandeza en el reino. It is through humility and sacrifice. Es a través de la humildad y el sacrificio. You don't find positions of authority and giving them and rule over others. Uno no busca la posición de autoridad y después se mete ahí y la ostenta, gobierna sobre otros. We come in caring for, ministering and serving. Sino que llegamos cuidando, ministrando y sirviendo. We come under the will of God. Llegamos bajo la voluntad de Dios.
submitting to the will of our Father, sometiéndonos a la voluntad del Padre, following in the footsteps of our Lord, siguiendo los pasos de nuestro Señor, carrying out His care and concern for others. llevando adelante sus preocupaciones, sus cargas. These disciples then had tried to use earthly means to gain advantage. Así que estos discípulos que habían estado usando medios humanos para ganar ventaja, These disciples had taken their concerns and made them the most important. estos discípulos habían tomado sus preocupaciones y lo hicieron lo más importante. They did not care what effect their pursuits had on others. A ellos no les importaba qué efecto iban a tener sus búsquedas sobre otros. Friends, I tell you that this greediness and self-will is what caused great difficulty amongst God's people. Hermanos, esta búsqueda personal es lo que causa gran dificultad y dolor en medio del pueblo de Dios. And friends, this is what happens in the church. Y hermanos, esto es lo que sucede en la iglesia, Among spiritual leaders, en medio de los líderes espirituales, arguing and fighting with one another to gain prominence. luchando y discutiendo entre ellos para ganar prominencia. How could you identify if self-will is ruling among your leadership? ¿Cómo podés identificar si la voluntad propia está tomando el control de tu liderazgo? Let me give you a few ways you could identify. Quiero darte algunas de las formas en las que podrías identificarlo. First way would be this, La primera forma sería esta. that personal agendas, rather than scriptural principles, lead and influence the church. Las agendas personales y no los principios bíblicos están liderando la iglesia. Here, the disciples were using a personal agenda, their own family relations, in order to try to gain some kind of advantage. Acá los discípulos estaban buscando sus relaciones familiares, que estaban mostrando la agenda personal para traer beneficios personales. So we might be tempted to bring out other personal advantages. Pero nosotros podemos ser tentados a traer otras ventajas personales. We want a great name for ourselves. Queremos tener un gran nombre para nosotros mismos. We have other agendas that we believe are so important that they have become the primary drive for what we do. Y tenemos otras agendas que son tan importantes que se convierten en lo que dirige todo lo que hacemos. Instead of humbly yielding ourselves under God's command, En vez de humildemente someternos a los mandatos de Dios, we are setting our own plan. estamos trazando nuestros propios planes. When that happens, Y cuando eso pasa, when the principle of truth is not ruling within the ministry, cuando el principio de la verdad no está dominando y gobernando nuestro ministerio, self-will is given the environment to thrive. la voluntad personal se le da el ambiente para que crezca. Here's another way you can see that manifested. Hay otra forma en la que se ve manifestarse esto. When the word of God is ignored or has no influence on decisions. Cuando la palabra de Dios es ignorada o no tiene influencia en las decisiones. When the truth spoken is ignored. Cuando la verdad hablada es ignorada. When you confront them with that truth, they say, yeah, that's right. Cuando la persona que es confrontada con la verdad dice, sí, es verdad, But they don't change. pero no cambian, They're not broken by it. no están quebrantados por eso, They're not humbled by the message. no son humillados por el mensaje, They don't come under it. no se sujetan a eso. Self-will is ruling in the heart. La voluntad propia gobierna el corazón. Some, by their own ignorance, just stay away from the truth, hoping that it won't influence them. Algunos por su propia ignorancia se mantienen lejos de la verdad, esperando que no les afecte. But you know when self-will is ruling in the heart, when the plain truth is brought and the person will not come under Y it. sabés que la voluntad propia está gobernando un corazón cuando es clara, la persona ve la verdad claramente, pero la rechaza para mantener sus deseos. There's another way to understand if self-rule is working amongst the leaders. Acá hay otra forma en la que podrías saber si la voluntad propia está gobernando entre los líderes. They create an angry and jealous environment. Crean un ambiente de celos y peleas. When there is a lot of politicking happening behind the scenes, you know this is an environment that's not healthy. Cuando ves un montón del ambiente político que pasa atrás
de la escena, sabes que no hay un ambiente sano de atrás. Another way that you can see self-will ruling, Otra forma en la que podés ver la voluntad propia gobernar when qualities other than Christ's likeness are exalted. es cuando se exaltan cualidades que no tienen que ver con la semejanza a Cristo. Wow, that guy speaks well. Mirá, ese hombre habla muy bien. He's attractive and influential. Es atractivo, es influyente, He comes from a successful family. viene de una familia exitosa He runs a successful business. y él lleva adelante un negocio exitoso. He's surrounded by major donors. Él se rodea de donantes muy generosos, He has many degrees. tiene muchos títulos. When one begins to surround himself with worldly influences, he creates an environment of self-will. Cuando uno empieza a rodearse de las influencias del mundo, crea este ambiente de voluntad, para que va a dar crecimiento a la voluntad personal. Rather, what we are looking for is this. En vez de esto, lo que deberíamos estar buscando, Christ laid out in our text, the humble servant. Cristo lo dijo acá en este texto, debería ser siervos humildes, He's gracious and clear with the word. que sea claro y mostrar gracia a través de la palabra, He's patient when wrong. que sea paciente cuando hacen algo mal contra él, He has self-control. que tenga dominio propio, He's dependent upon the Lord for whatever the Lord supplies. que dependa en el Señor, en lo que el Señor quiera proveer. Let me tell you, here's one of the easiest ways to spot somebody who is walking humbly before his God. Quiero decirte, esta es una de las formas más fáciles de detectar a alguien que está caminando humildemente delante de Dios. He is content and rejoices in whatever it is the Lord gives him. Tiene contentamiento y se goza en cualquier cosa que el Señor le da. Even that problem sheep, Aún esa oveja conflictiva, even in the slow development of his ministry, aún en un ministerio que crece demasiado lento, even in the difficult relationships that he has, aún en las relaciones difíciles que él tiene, the sleepless nights, and las noches the days of long hours, sin dormir, con los días largos de muchas horas and the loss of personal sacrifice, the loss of personal freedom, y la pérdida de libertades personales, he is just constantly rejoicing that God would show him the favor of being part of his life. él se goza constantemente en que Dios le daría el favor de ser parte de su obra. That one of those disciples who would just be able to say, just that I get a throne is enough. Que uno de esos discípulos pensarían, si me darían ese trono sería suficiente. None of it is, I'm worthy of none of it. Pensar que ninguno de ellos era digno de nada de todo eso. You know, when that contentment and rejoicing is first put in the heart, self-will is crucified. Y cuando el contentamiento y el gozo llenan mi corazón, la voluntad propia es crucificada. A couple other ways we can see that self-will is ruling. Algunas otras maneras en las que podemos ver que la voluntad propia está gobernando. We know self-will is ruling when earthly treasures and earthly authority are more important than heavenly reward. Sabemos que está gobernando cuando los premios terrenales y no el reconocimiento celestial son las búsquedas. When what I can get now is more important than what I will receive in eternity, self-will is at work. Cuando lo que quiero y puedo tener ahora y no lo que el Señor me va a dar en la eternidad es lo importante, ahí se manifiesta la voluntad propia. If my glory now is most important, self-will is at work. Si mi gloria ahora es más importante, la voluntad propia es la que está obrando. Because that wasn't in our Lord when he came and humbled himself and walked on this earth. Porque eso no es lo que estaba en el corazón de nuestro Señor cuando Él vino a la tierra y se humilló a sí mismo. Present glory is crucified in our Lord. La gloria presente fue crucificada por nuestro Señor, But it was not in the self-willed man. pero no está crucificada en el hombre que busca lo suyo propio. Could you imagine what would happen in the hearts of James and John if Jesus said, yeah, I'll give you that. ¿Te podrías imaginar qué hubiese pasado en el corazón de Santiago y Juan si Jesús hubiese dicho, sí, te voy a dar eso? Their heads would not fit through the doors entering in here. Su cabeza no pasaría por la puerta entrando a este salón, ¿no? Filled with so much pride. Llenos de tanto orgullo. Another way that we know that self-will is ruling Otra forma en la que sabríamos que la voluntad propia está dominando
when other leaders Es are cuando not honored for their work. otros líderes no son honrados por su obra. When a leader cannot honor the others around him Cuando for un what they're líder doing, no puede honrar a otros a su alrededor por lo que están haciendo, self-will is at work. la voluntad propia está obrando. These men should have come and said to Jesus, look, we have been identifying all of your disciples. Let me give you some names who should sit there. Estos hombres deberían haber venido a Jesús y decir, mira Jesús, hemos estado mirando entre los discípulos y te vamos a dar algunos nombres de quienes deberían estar ahí. They should have been lifting them up and exalting them, and instead they're exalting themselves. Deberían haber estado levantando y exaltando a otros en vez de exaltarse a sí mismos. The self-willed environment is tearing down the people around them rather than building them up. Pero un ambiente donde uno busca lo suyo propio se evidencia porque está tirando abajo a otras personas en vez de edificarlas. So ultimately, man, I want to point you to see these tendencies so that you could evaluate yourselves and make sure that you're creating an environment that is filled with a servant-like attitude. Así que, hombres, la razón por la que te estoy mostrando estas tendencias es para que ustedes puedan evaluarse y poder crear un ambiente donde haya un corazón de siervo en las personas. That you're humble, selfless, dependent on the will of God. Que seas humilde, sino un siervo y dependiente de la voluntad de Dios. And seeking to accomplish whatever He lays out. Y buscando lograr cualquier cosa que Él te dé para hacer. Let's go before our Lord in prayer. Vamos al Señor en oración. Father, thank you so much for these truths. Padre, te agradezco tanto por estas verdades. We indeed can see that our own hearts gravitate the same kind of selfishness that James and John. Verdaderamente vemos cómo nuestro corazón pecaminoso gravita hacia el mismo pecado que estuvo en el corazón de Santiago y Juan. We're so consumed with the rewards to come and the honors to be received Estamos tan consumidos por los premios y los honores que podemos recibir, that we fail to live by faith and entrust ourselves to you. que fallamos en vivir por fe y confiarnos a ti. Help us to guide ourselves and to lovingly care for your people. Ayúdanos a amar con amor sacrificial y cuidadoso por tu pueblo. May it begin by our humble submission to the truth of your word. Y que comience por una sujeción humilde a tu palabra. May it be manifested in our building up and strengthening of the people around us. Y que se pueda manifestar en la edificación y el fortalecimiento de las personas a nuestro alrededor. And may you create in all of our hearts a desire to willingly entrust ourselves to you. Y que puedas crear en todos nuestros corazones un deseo de voluntariamente sujetarnos a ti. For we know that you are good and fair and just. Y entregarnos a tu voluntad porque sabemos que tú eres bueno y justo. And that we are undeserving of whatever you give us. Y que nosotros somos indignos de cualquier cosa que nos des. So just for the joy of being called your child, Así que solo por el gozo de ser llamados tus hijos, we rejoice. nos alegramos. And we share our joy with those around Y us. compartimos nuestro gozo con los que nos rodean. And may they hear of that same message and turn and give their life to you. Y que ellos puedan también escuchar ese mismo mensaje y después volverse a Cristo y dar sus vidas a Él. It's in His name we pray. Y ese es su nombre que oramos. Amén.